Entre los muchos libros de los profetas, hay 4 que son bastante misteriosos: Isaías, Ezequiel, Daniel y Zacarías. Estamos muy agradecidos con el Señor que a través de los años Él nos ha abierto estos libros. El tema del libro de Daniel es el destino que Dios determinó para Israel y para los gobiernos humanos. El cual es un libro muy intrigante y misterioso. El hermano Watchman Nee nos ayudó a entender que para conocer y estudiar la Biblia, el factor más importante es nuestra persona. Podemos tener los mejores métodos y quizás hasta tengamos experiencia en el lenguaje y el trasfondo histórico, pero si nuestra persona está de alguna manera equivocada con relación al Señor, entonces nuestro estudio no podrá ser muy provechoso. Ahora hemos llegado al libro de Daniel. El tema de este libro es el destino de Israel determinado por Dios. Y este destino determinado por Dios es el contenido de las 70 semanas. Las 70 semanas son el destino determinado por Dios para Israel. Pero debemos tener en cuenta que este libro no solamente trata del destino de Israel, sino que también trata del gobierno humano de los gentiles. En el capítulo 2 habla de la gran imagen humana que representa la totalidad del gobierno humano desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Y esto representa a todos los gobiernos humanos desde Génesis 10 hasta Apocalipsis 19. Todos los gobiernos humanos están incluidos aquí. Este libro nos revela de manera particular 5 puntos acerca de Cristo. Así que debemos darnos cuenta también de que este libro es un libro acerca de Cristo. Acabamos de escuchar unos puntos importantes que se relacionan con la gran imagen humana y las 70 semanas que aparecen en el libro de Daniel. Sin embargo, quisiera que hablemos un poco acerca de los 5 puntos relacionados con Cristo, que el hermano Lee mencionó, pero que no desarrolló. ¿Cuáles son esos 5 puntos? No es sorprendente que existan esos 5 puntos relacionados con Cristo, ya que Daniel es un libro que habla acerca de la economía de Dios, y en dicha economía Cristo es la centralidad y la universalidad. El primer punto se relaciona con la muerte de Cristo. Daniel 9 habla acerca del Mesías, a quien se le quitaría la vida en un tiempo determinado. Esto se refiere a la crucifixión de Cristo, que marca un hito en las eras. Luego, en el capítulo 2 de Daniel, se tipifica a Cristo con una piedra no cortada con mano, que hiere a la gran imagen humana en sus pies de hierro y barro cocido. Toda esta imagen representa la totalidad del gobierno humano y será cortada, no de la cabeza a los pies, sino de los pies a la cabeza. Luego, esta piedra llegará a ser un gran monte que llenará toda la tierra. Esto representa el aspecto de la manifestación venidera de Cristo para establecer el reino de Dios en la tierra. Cristo es la piedra y será agrandado en su administración para llegar a ser el reino. Este aspecto está ligado al tercer aspecto de Cristo que está en Daniel 7, donde Cristo como Hijo del Hombre viene delante del trono de Dios para recibir la autoridad y el reino. Esta revelación de Cristo está en el contexto de una revelación detallada acerca de los reinos gentiles y del anticristo emergente. El cuarto aspecto es completamente diferente. En Daniel 10, él recibió una revelación acerca de la excelencia de Cristo de una manera maravillosa y misteriosa.
Todo aspecto de Cristo es excelente y precioso. El último aspecto de Cristo está en Daniel 3, cuando sus 3 amigos son arrojados a un horno de fuego ardiente, debido a que ellos se rehusaron a postrarse y adorar la imagen de oro erigida por Nabucodonosor. Cuando esto sucedió, el rey quedó asombrado de ver a una persona más dentro del horno. Esta persona era el Hijo del Hombre, quien estaba acompañando a los testigos vencedores que estaban sufriendo. Por tanto, en el libro de Daniel podemos ver a Cristo en su muerte. Segundo, en su manifestación venidera. Tercero, como el Hijo del Hombre que recibe la autoridad y el reino. Cuarto, en su excelencia. Y quinto, como compañero de sus fieles testigos que sufren. A medida que estudiamos las diferentes profecías de Daniel y recapitulamos las diferentes historias, no debemos permitir que nada de eso nos aparte de Cristo. Debemos considerar que estas profecías e historias se relacionan con Cristo, como la centralidad y la universalidad de la economía de Dios. Esta es la posición que Cristo ocupa en la economía de Dios, en el libro de Daniel y en este ministerio. En cuanto a esto, quisiera preguntar lo siguiente: ¿será que esta es la posición central que Cristo ocupa en nosotros? Pues bien, como veremos más adelante, Dios ejerce su administración no solo sobre el mundo e Israel, sino también sobre nosotros, con la meta de que Cristo tenga la preeminencia, el primer lugar en nuestras vidas y en nuestras situaciones de manera práctica y real. Amén. The content of this book El contenido de este libro are just the 70 weeks. son las 70 semanas, y cada semana equivale a 7 años. Deben saber que esta sección consta de 3 partes. La primera parte abarca un periodo de 7 semanas, o sea, 49 años. La segunda parte abarca 62 semanas, o sea, de 434 años. Y la tercera parte consiste en una semana de 7 años, la cual corresponde a los últimos 7 años de la era de la gracia. Además, existe una inserción, la cual es la era del misterio, o sea, la era de la gracia, o quizás podríamos decir que es la era de la iglesia. Esta es una era misteriosa. La primera parte abarca 7 semanas, la segunda parte es de 62 semanas y la tercera parte es de 1 semana, un total de 70 semanas. Esto es muy, pero muy significativo. ¿En qué consisten estas 70 semanas? Consideremos este asunto con relación a Cristo. El primer periodo de tiempo se relaciona con la reedificación del templo. El segundo periodo de tiempo abarca desde la reedificación del templo hasta que se le quita la vida al Mesías, lo que indica que la muerte de Cristo marca un hito en cuanto a nuestra redención. Luego viene un intervalo de tiempo que solo Dios sabe cuánto durará, el cual es la era de la gracia o la era de la iglesia. Y es un tiempo misterioso en el cual Dios está laborando para llevar a cabo su economía, la cual consiste en producir la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo y producir los vencedores. Luego, en el tiempo indicado por Dios, se iniciará la última semana compuesta de 7 años. Los primeros 3 años y medio no son muy significativos,
pero en los segundos 3 años y medio ocurrirá la gran tribulación, los cuales serán indescriptiblemente significativos y llenos de diferentes actividades. En esencia, este periodo de tiempo preparará la segunda venida de Cristo como la gran piedra que desmenuzará los gobiernos humanos e introducirá el reino de Dios en la tierra. Estas 70 semanas que se abren de manera profética en el libro de Daniel indican que nuestro Dios triuno es el que gobierna soberanamente a través de la historia humana. De hecho, la historia humana es para Cristo y la economía de Dios. El Señor sabe hacia dónde se dirige y nosotros creemos que el tiempo está muy cercano en que Cristo se manifestará por segunda vez en esta era para establecer su reino en la tierra. Así que quiero recalcar la profecía de las 70 semanas con relación a la economía de Dios, al reino de Dios, a la soberanía de Dios y a la centralidad de Cristo. Finalmente, necesitamos hablar acerca del pensamiento central de este libro, para lo cual quiero leer el versículo en Daniel 4:26, que dice lo siguiente: Y en cuanto a la orden de dejar en tierra el tocón con las raíces del árbol, tu reino te quedará firme después que reconozcas que son los cielos los que gobiernan. Pues bien, el pensamiento central del libro de Daniel es que son los cielos los que gobiernan. Now, what is the central thought of this book? Ahora, ¿cuál es el pensamiento central de este libro? The central thought is the ruling of the heavens. El pensamiento central del libro de Daniel es el gobierno de los cielos. Dígame, ¿qué rige todo el universo? El gobierno de los cielos es el que rige todos los gobiernos humanos. Este gobierno celestial corresponde con la economía eterna de Dios. ¿Y para qué es la economía de Dios? La economía de Dios es para Cristo. Finalmente, ven aquí, toda la historia de Israel está involucrada con Cristo. Y el gobierno de los cielos, sobre todos los gobiernos humanos de la tierra, corresponde al mover de Dios en su economía para Cristo. Cristo es el centro y Cristo es la circunferencia. Él es la centralidad y Él es la universalidad del mover de Dios. Y este mover involucra intrínsecamente a Israel y también involucra a todos los gobiernos gentiles. Voy a tratar de definir este punto de una manera sencilla y luego le pido que haga algunos comentarios. Hay un gobierno celestial que rige sobre todos los gobiernos de la tierra y que corresponde a la economía de Dios. ¿Podría usted explicarnos qué significa que los cielos gobiernan? ¿Quién conoce esto de manera intrínseca? Nabucodonosor lo aprendió después de un largo periodo de tiempo en el que él pasó por muchas situaciones. Él fue humillado a lo sumo y hasta perdió la razón. Pero luego que aprendió la lección fundamental de que los cielos gobiernan, él se recuperó. Esto significa que Dios gobierna y hace todo aquello que le complace. Necesitamos ver esto tanto de manera objetiva como de manera subjetiva. Cuando menciono la manera objetiva, quiero decir que debemos ver a través de este libro y de toda la Biblia que el Señor no es solamente nuestro Salvador. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que reina sobre todo, sobre todos y sobre todo asunto en el universo, para llevar a cabo su economía. Cuando menciono entonces la manera subjetiva, quiero decir que nosotros debemos comprender personalmente que no solamente hemos sido salvos por el Señor,
sino que ahora estamos siendo gobernados internamente por Él en vida. Nosotros debemos tomar la iniciativa para honrarlo a Él, para someternos a Él, para obedecerle y para glorificarle, como aquel que tiene toda la autoridad que le ha sido dada en los cielos y en la tierra. Amén. El Vigilante.